Amén. Diga conmigo metamorfosis. Say it with me, metamorphosis. Vamos, una vez más, es una palabra bastante poderosa. Diga metamorfosis. Once again, it's a powerful word, metamorphosis. Yo quiero que esta mañana entendamos algo. I want us to understand something this morning. Hay una ley establecida en el reino de Dios. There's a law that has been established in the kingdom of God. Y esta ley dice And this law says que cada uno de nosotros que estamos dentro del reino, that each one of us who's in the kingdom, nos es necesario ir de gloria en gloria, it's necessary for us to go from glory to glory, de poder en poder. from power to power. En el reino de Dios In the kingdom of God, no hay reversa. there is no reverse. Este reino It's the kingdom. lo único que entiende es progresar a algo mejor. The only thing that it understands is to progress to something better. Eso quiere decir This means de que aún una pandemia como la cual estamos cruzando y casi terminando, that even though we're going through a pandemic that we're almost about to end, no puede causar en nosotros un efecto irreversible, it could not cause an effect for us to reverse. sino que el efecto que debe de causar en nosotros But the effect that it needs to take place in us es un efecto positivo, is a positive effect, sabiendo knowing que en el reino, that in the kingdom hermano, siempre salimos ganando. that we always end up winning. Yo no sé si alguien dice amén a eso. I don't know if someone can say amen to that. Entonces cuando yo empiezo a mirar esto, So when I begin to look at this, hay preguntas que empiezan a surgir. there's questions that start rising. Y una de esas preguntas es, pastor, pero entonces ¿por qué Dios permite estas cosas? And one of those questions is, well, Pastor, why does God allow these things? Yo quiero decirle algo. I want to say something. En el reino está lleno de leyes, The kingdom is full of laws, de principios. principles. Muchos de ellos no los comprendemos hasta después. Many of those we won't understand until later. Pero hay cosas que Dios permite que ocurran. But there are things that God allows for them to occur. Incluso hay cosas que Dios permite que la iglesia pase por ellas. There's things that the Lord allows for the church to go through. Yo le nombro a estos momentos. These moments, I call them, En veces lo podemos ver como una incubadora de Dios. we could see it or call it like an incubator of God. Una incubadora, ya lo hemos hablado. We've spoken about the incubator. Lo que hace el efecto de poder procesar lo que está dentro de ella. What it does, it makes an effect to process whatever's inside of it. Lo que no creció, What didn't grow, la incubadora hace que crezca. the incubator will help it grow. Lo que no se desarrolló, What wasn't developed, la incubadora causa que se desarrolle. the incubator causes it for it to develop. Entonces Dios utiliza ciertas situaciones en la vida, So God utilizes certain situations in life, no para dañarnos, not to damage pero us, para incubarnos. but to incubate us. Y utiliza las situaciones de la vida And He utilizes the situations in life para desarrollarnos to develop us y hacernos entender and have us understand nuestro verdadero propósito de Dios en la vida. our true purpose in God in life. Entonces cuando vemos aquí la familia de Israel, So when we see Israel's family, pasaron por una esclavitud. they went through slavery. Pero escuche bien, But listen carefully. la esclavitud también fue como un tipo de incubadora para Israel. Slavery was also some type of incubator for Israel. Porque ellos entraron como una familia de 70, Because they entered as a family of 70. pero salieron de la esclavitud como una nación. Ay, But ay, they ay. came out of slavery as a nation. Porque en el reino de Dios, Because in the kingdom of God, tu final siempre será más grande que tu principio. your end will Ay, be ay, ay, greater ay. than your beginning. Yo siento que Dios está rompiendo algo esta mañana. I feel that God is breaking something this morning. En el reino de Dios, In the kingdom of God, tu final your end siempre será más grande que tu principio. will always be greater than your beginning. Entonces cuando yo empiezo a ver un metamorfosis, So when I begin to see this metamorphosis, empiezo a mirar I begin to see que en la oruga, that in the caterpillar, para convertirse en la mariposa, for it to convert into the butterfly, se tiene que someter a un proceso llamado un capullo, it needs to be submissive to a process called cocoon. cocoon. Y este capullo And this cocoon, lo que va a hacer, what it'll do, va a provocar una transformación will provoke a transformation en esa oruga. in that caterpillar. La va a convertir de oruga, It will convert it from caterpillar, gusano, from a worm, a convertirla en una mariposa. to
a butterfly. Entonces cuando yo miro este proceso, So when I see this process, entiendo que es necesario I understand that it's necessary que la oruga for the caterpillar se someta al proceso del capullo. to be submissive Oiga. to the cocoon's process. Lo voy a decir de esta manera. I will say it this way. Es importante It's important que la oruga for the caterpillar se someta al proceso de la limitación. to be submissive to the process of limitation. Y allí se siente limitada, And there it feels limited, desamparada, left alone, se siente aislada, isolated, pero no sabe but it doesn't know que lo que está pasando en el proceso that what's occurring in the process es que Dios está causando en ella una hermosa transformación. that in it God is creating and transforming into Porque en something el beautiful. reino de Dios Because the kingdom of God, siempre sales mejor que como entraste. you will Ay, always ay, ay, come ay, out ay, ay. better than the way you Y entered. yo vine a decirle a alguien en esta mañana, And I can't tell someone this morning, lo que estás pasando en tu casa whatever you're going through at home, no es un problema, it's not a problem. no es una depresión, It's not depression. no es una ansiedad, It's not anxiety. sino que te han sometido a un proceso But you've been submissive to a process donde Dios va a sacarte del proceso mejor que cuando entraste a Él. well, God Aleluya. will take you out of the situation better than how you entered. Entonces me doy cuenta que esto en realidad no es un problema, So then I realized that this is really not a problem. es un metamorfosis. It's a metamorphosis. Y en esta temporada de escondite, So in this season of being hidden, escuchen, esta temporada de estar encerrados, this season where we're locked in, así mismo como la oruga, just like the caterpillar, quiero profetizarte algo. I want to prophesy something to you. El cascarón no va a poder resistir lo que Dios está haciendo contigo. The cocoon will not be able to resist what God is doing with you. I just wished, I'm going to take a break and I just wish somebody shouted amen to that. Voy a tomar un break y que alguien grite amén. Porque así como la oruga But just like the caterpillar entró como gusano, entered as a worm, pero salió como mariposa. but it came out as a butterfly. Entró feo, He entered ugly, pero salió hermoso. but came out beautiful. Entró sin color, He came in with no color. pero salió con colores. He came out with colors. Entró arrastrándose, He came in dragging pero himself, terminó volando. but ended up Jesus. flying. Y Dios dice en esta pandemia, And God says, in this pandemic, no temas, don't worry, porque el cascarón no va a resistir lo que estoy haciendo en tu vida. Te estoy transformando para un tiempo nuevo. because the cocoon can't resist what's doing. I'm transforming your life. Si usted lo cree, por favor, diga amén a eso. If you believe it, say amen to this. Escriba, si sabe o no, escriba esta palabra metamorfosis ahí en ese social media. If you know it or not, write it in social media, metamorphosis. Ok, so esto es lo que Dios está haciendo con su iglesia. So this is what God is doing with his church. Y yo empezaba a mirar este proceso And I started looking at this process. y estaba estudiando este metamorfosis de la oruga a mariposa. And I was studying this metamorphosis from a caterpillar to a butterfly. Y me empecé a dar cuenta And I started realizing que algo sucede that something happens en la limitación. in the limitation. Algo sucede Something happens cuando estás aislado. when you're isolated. Algo sucede Something happens que nadie más puede hacer por ti. that nobody can help you out. Y es que cuando Dios te empieza a transformar, Brother Pete, And when God starts to transform you, empiezas a descubrir cosas en tu vida you start discovering things in your life. que cuando eras oruga nunca pudiste entender. When you were Jesus. a caterpillar, you couldn't understand. Empiezas a darte cuenta que, oye, Severa, sí tengo alas, Then you start realizing, you know what? I do have sí wings. tengo color, I do have color. sí tengo propósito, I do have a purpose. sí tengo la capacidad de alcanzar otros niveles. I do have the capacity to reach other levels. Y te empiezas a dar cuenta en medio de tu transformación So you start realizing in the middle of your transformation que Dios está haciendo algo poderoso contigo, that God is doing something powerful with you, que es más poderoso
which is more powerful que tu limitación. than your own limitation. I want to talk to somebody today. Yo quiero hablarle a alguien Your hoy. process is better than your limitation. Tu proceso es mejor que tu limitación. What God is doing in your transformation has nothing to do with your limitation. Lo que Dios está haciendo en tu transformación no tiene nada que ver con tu limitación. Y cuando yo empiezo a mirar esta oruga, And when I start seeing this caterpillar, la única manera de hacer un rompimiento para salir de su proceso, the only way he can come out of its process, y yo necesito que alguien me ayude en esta mañana, and I need someone to help me out this morning. la única manera que la oruga salga de su proceso The only way for the caterpillar to come out of its en process forma de mariposa in a butterfly form es que en el momento de su limitación is that in its moment of limitation, empieza a mover sus it alas, starts moving around its wings. empieza a darse It vueltas, starts giving a turn. empieza a moverse. It starts moving. Si tú eres fiel en tu limitación If you are faithful in your y limitation, puedes adorar a Dios en tu limitación, and you can worship God in your y si limitation, puedes alzar tus manos y decir mi alma te alaba en tu limitación, and if you can raise your hands and give Him praise in your entonces limitation, tu limitación no tendrá el poder de limitarte, porque lo que está dentro de ti es más poderoso que lo que está tratando de detenerte. your limitation will not be able to limit you, because what God has in you is more powerful. Y en su limitación And it's in its limitations, empezó a descubrir he started discovering algo que en otro tiempo no hubiera descubierto. something that in other time he wouldn't have been able to discover. Y me llamó la atención And it caught my attention. algo bastante poderoso. Something very powerful. Yo quiero que me escuche muy bien, And I want you to listen very carefully. porque en el reino de Dios existe este mismo proceso, Because in the kingdom of God, the same process exists. y es de que una oruga, And it's that a caterpillar. mira este milagro tan poderoso, Look at this powerful miracle. esta oruga This caterpillar que se convirtió por el proceso en mariposa, that became a butterfly through the process, nunca la mariposa never did the butterfly. regresará a volver a ser oruga. Will it Jesus return to Christ. be a caterpillar again? Y la salvación que Cristo nos dio And the salvation that Christ gave es us tan poderosa is so que powerful cuando Él te salva, that when He saves you, nunca volverás a ser la misma persona. you will never again become the same person. Y eso es lo que yo estoy viendo, que el milagro más grande And this is what I'm seeing, that the miracle, the biggest miracle, no solo es que te salvó, is not only that He saved you, pero que ya no volverás a ser el mismo. but that you will no longer return to being the same. Alguien me tiene que escuchar esta mañana lo que le estoy hablando. Somebody needs to listen to what I'm speaking. Deje meterme un poquito más entonces profundo a esto para explicarlo. So let me go a little bit more profound. El to explain milagro this. más grande The biggest miracle no es que Él sanó a la mujer de flujo de sangre. is not that they healed the woman that was hemorrhaging. El milagro más grande The biggest miracle es que no se murió por tener el flujo de sangre. is that she didn't die because she was bleeding out. El milagro más grande The biggest miracle no es que no te pudo dar trabajo, is not that you couldn't get a job, sino el milagro más grande but the biggest miracle es que cuando no tuviste trabajo, Él no dejó que te murieras de is hambre. that when you didn't have Jesus. a job, He didn't let you die of hunger. Ese es el milagro más grande. That's the biggest miracle. No de que, Señor, ¿por qué no me sanaste? It's not about God, why didn't you heal me? Pero porque cuando estuve enfermo, But when I was sick, vi su fidelidad hacia mí. I saw His fidelity over me. Hermano, cuando yo empiezo a mirar esto, Brethren, when I begin to see this, yo empiezo a celebrar I began to celebrate this. que los milagros más That grandes the biggest miracle es que en el proceso is that in the process, Dios lo utilizó para hacer un metamorfosis en cada uno de nosotros. God utilized it to make a metamorphosis in each one of us. Ahora, por eso es que dice la escritura, So now this is why the scripture says, vamos a entrar a esto, let's go into this. que Moisés Moses tuvo que pasar por un proceso como la oruga. had to go through a process like the caterpillar. Al principio él no tenía nombre, In the beginning, he had no name. no tenía nombre, He had no name. pero la Biblia dice que fue escondido por 3 meses. But the Bible says that he was hidden for 3 months. Y cuando yo veía todos los ejemplos de los 3 meses en la Biblia, And when I looked at the examples that were all laid out about 3 months in the Bible, miro que cuando Dios utilizó 3 meses, siempre llegaba una bendición después de los 3 meses. I noticed that each time there was 3 months, there was a blessing after
after the 3 months. El arca del pacto fue llevado a la casa de Obed-edom y duró allí 3 meses. The pact with the ark, it lasted 3 months. Y la casa de Obed-edom fue bendecida grandemente. And the house of Obed-edom was blessed greatly. Entonces a Moisés lo escondieron en una limitación por 3 meses. So they hid Moses in limitation for 3 months. Incluso su madre hizo como déjame imaginarme, como un capullo. So let me just imagine his mom was like a caterpillar. Como un capullo, like a cocoon. Cocoon. Y metió a Moisés allí. And she placed Moses in there. Como si Moisés fuera una oruga para convertirlo en una mariposa y tener un libertador. As if Moses was a Jesus. caterpillar so that he can become a butterfly. So por 3 meses fue escondido Moisés. So for 3 months Moses was hidden. La madre no le dio nombre. The mother didn't give him a name. Escuche esto. Listen carefully. La madre no le dio nombre. The mother didn't name him. El que le dio nombre fue la hija de Faraón. The one who named him was the daughter of Pharaoh. Pero ¿por qué no le dio nombre? Why didn't she name him? Porque cuando estás pasando un proceso, Because when you're going through a process, nunca trates de identificar y ponerle una identidad a alguien que está pasando por algo temporal. don't try to put an identification over someone that's going through something temporary. Y aquí es donde yo empiezo a mirar. And this is when I start seeing. Y quiero darle 2 puntos rapidito. And I want to call out 2 points. Esto es algo importante. This is very important. Número 1, nunca llames a alguien Number 1, don't call someone conforme a su propósito en un momento temporal. conform their purpose during a temporary. Esto es lo que pasó con Raquel. This is what happened with Rachel. Cuando dice que dio a luz a su segundo hijo, When she gave birth to her second child, estaba pasando por un momento difícil. she was going through hardship. Y cuando dio a luz a su hijo, And when she gave birth to her child, le puso por nombre she named him Benoni, Benoni, hijo de mi aflicción. child of my affliction. Porque en el momento de la aflicción, Because in the middle of the affliction, ella le puso nombre a su hijo. she named her son. Lo marcó toda la vida. She marked him his whole life. Pero de repente llega su padre But suddenly the father shows up y le dice, tú no eres Benoni, and he says, no, you're not Benoni. tú eres Benjamín, You are Benjamin, hijo de la mano derecha, son of the right hand, hijo de gobierno, son of government, hijo de poder, son of power, hijo de autoridad. son of authority. So ella no le nombró ningún nombre a Moisés, So she didn't name any name to Moses porque Moisés no podía ser nombrado o identificado en medio de un momento difícil. because Moses could not be named anything during a difficult time. Número 2. Number 2, La Biblia dice que Dios iba a poner a Moisés en el palacio. the Bible says that he was going to place Moses in the palace. Lo iba a poner en el palacio egipcio. He was going to put him in an Egyptian Por lo palace. tanto, por 3 meses. Therefore, for 3 months, Diga conmigo, 3 meses. say it with me, 3 months. Eso es lo que ha estado ocurriendo con nuestros hijos en casa. Por 3 This meses. is what has been occurring today in our homes with our children. Esos hijos que van a conquistar las ciudades. Those children that are going to conquer cities. Esos hijos que van a tomar gobiernos. Those children Alguien that no are me going está to take oyendo. government. Esos hijos que van a expandirse, hermanos, sobre la tierra. Those children who are going to expand over earth. Primero tuvieron que permanecer ocultos por 3 meses. First, they had to stay hidden for 3 months. Porque por 3 meses Because for 3 months, la madre de Moisés Moses' mother estuvo amamantando a was Moisés. breastfeeding Moses. Estaba traspasando la ADN hebrea y se lo estaba metiendo a su hijo que iba a estar en el palacio con el faraón. She was Ay, 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 transmitting ay, the ay, my Hebrew gosh. DNA into her son who was And- going to go into the And I love this. And amo esto. Amo esto. I love this. Porque cuando usted en casa está traspasándole la leche de la palabra de Dios a sus hijos. Because when you're at home, you're transmitting the milk of God to your children. El ADN del reino de Dios se está metiendo en The ellos. DNA of God is entering into them. Usted puede tener la confianza You can have trust que no importa dónde estén en el mundo, that no matter where they're at in the world, si están a la par del mismo faraón, even if they're in with the Pharaoh himself, lo que hay dentro de ellos what's within them siempre los va a sostener a ser más grande que lo que el enemigo está tratando de hacer. will always sustain them to be greater than what the enemy thinks he's doing. Y esto es lo que Dios estaba haciendo con Moisés And this is what God was doing to Moses en su proceso. in his process. Otra vez, en su proceso Once again, in his process, estaba haciendo un metamorfosis. he was making a metamorphosis. No pares de alimentar
alimentar lo que Dios te dio. Don't stop feeding what God gave Lo you. voy a repetir otra vez. No pares de alimentar lo que Dios te dio. I'll say it once again. Don't stop feeding what God gave you. Can I just take a break? Puedo tomar un break. Nuestros hijos en las escuelas Our children at school están rodeados de homosexualismo, are surrounded by homosexuality, lesbianismo, lesbians, tendencias de suicidio. suicidal tendencies. Están rodeados de They're drogas. surrounded with drugs. Y no estoy hablando de la high school ni la universidad. Ya empezó desde la elementary. And I'm not just saying high school and college. I'm talking about elementary. En esta pandemia, In this pandemic, alimenta a tus hijos con la leche de la palabra de Dios. feed your children with the milk of the Word of God. Porque el momento que ellos regresen a la normalidad del mundo, Because when they go back to reality of the world, regresarán empoderados con un ADN del cielo que no los deja y no los permite caer o ser contaminados por cualquier otra cosa. they will return empowered by the kingdom of the DNA so that they will sustain. Entonces dentro de él So within him, fue ministrado el ADN hebreo. the Hebrew DNA was ministered into him. Se vestía como egipcio, He dressed like an Egyptian. hablaba como egipcio, He spoke like an Egyptian. caminaba como egipcio. He walked like an Egyptian. Pero adentro de él era hebreo. But within him, he was a Hebrew man. Dentro de él cargaba He carried within him el ADN de the Dios. DNA of God. Por eso cuando empiezo a mirar esto, So when I begin to look at this, me doy cuenta I realize que es importante entender el metamorfosis. that it's important to understand the metamorphosis. Dios quiere transformar nuestras vidas God wants to transform our lives de adentro hacia afuera, from inside to the out, no de afuera hacia adentro. not from the outside within. Y es algo que Dios quiere hacer personalmente con cada uno. And this is something that God wants to do personally with each one of us. Ahora yo voy terminando. So I'm finishing up here. Usted tiene que entender You have to understand de que es algo importante poder entender nuestra transformación. that it's super important to understand our transformation. La Biblia dice, es el apóstol Pablo, The Bible says through Apostle Paul que estamos delante de un espejo, that we're in front of a mirror contemplando la gloria de Dios, contemplating the glory of God, siendo transformados, being transformed, metamorfosis, metamorphosis, siendo transformados being transformed día tras día. day after day. Entonces, si tu transformación fue buena, So if your transformation was good, no te quedes atrás. don't stay behind. Porque si hoy abriste los ojos, Because if you opened your eyes hay today, algo más que Dios quiere transformar en tu vida. there's something else that God wants to transform in your life. Dios no ha terminado con nosotros. God hasn't finished with us. Y la Biblia dice And the Bible says que algo empezó a ocurrir. that something started happening. Cuando leo esta historia me llama la atención When I read this story, it comes to my attention. que cuando Moisés, Then when Moses, ¿está alguien conmigo en esta mañana? is somebody with me this morning? Cuando Moisés, When Moses, mire, fue cuando Moisés it was when Moses, se desprendió de los pechos de su he madre, detached from his mother's breast. fue cuando la otra madre apareció. That's when the other mother showed up. Ay, 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 voy a repetirlo otra I'll vez. repeat it again. Cuando Moisés When Moses dejó la niñería, detached from childhood fue cuando su identidad se manifestó. was when his identity manifested. Esto está un poco, yo no siento que esto está entrando, es difícil esta mañana, pero no hay problema. Cuando tú dejas todo lo que pertenece a tu niñez, When you leave all the children stuff behind, los caprichos, the el estar renegando, whining, el estar enojado being mad por cualquier cosa, for any little thing, siempre vas a depender del pecho de alguien. you're always going to be dependent on someone's breast. Pero el momento que deja la niñería, But the minute you stop leaving child stuff behind, Dios vio a Moisés God looked at Moses, que fue metido en un capullo that he was entered into a caterpillar, y fue puesto, hermano, en un río. and he was put in a river. Ahora fíjese bien, Now look at this carefully. ahí vamos a ver algo. We're going to see something. Por este lado, Through this, on this side, llevan a Moisés al río they take Moses to the river, y dijeron, es tiempo. and he said, it's time. Y lo llevan al río And they take him to the river para ponerlo en el río. to place him in the river. Por este lado And on this side, está la hija del faraón the Pharaoh's daughters over here caminando también a la misma vez. walking alongside. Ve, cuando tú te empiezas a desprender de ciertas cosas, So when you start detaching yourself from certain things, no
lo miras, You don't see it. pero Dios empieza a reemplazarlo por algo mejor. But God starts replacing it with something better. Y esto es lo que ocurrió en la vida de Moisés. And this is what happened in Moses' life. Ellos iban al río They were walking to the river, y a la misma vez ella también bajaba al río. and at the same time, she also walked down to the river. Los dos caminaban a la misma They vez. both walked alongside. Asimismo, como cuando Abraham subía por un lado del monte con Isaac, Just like when Abraham was walking up with Isaac on the mountain, del otro lado también estaba subiendo el carnero. on the other side, the ram was also walking up. No tengas miedo de desprenderte de cosas que te han mantenido limitado. Don't be afraid to Come on, detach from somebody. those things that have kept you limited. La razón por la cual no ha llegado algo mejor es porque todavía estás agarrado de lo que no quieres soltar. The reason why you haven't received something better is because you haven't detached of some certain things. Y dice la Biblia And the Bible says que fue llevado al río en ese momento. that he was taken to the river in that moment. Ahora, esto me llama la atención. So this caused my attention. ¿Está listo para esto? Are you ready for this? Pastor David, esto me llamó la atención mucho, This really called my attention porque yo lo experimenté en mi propia vida. because I experimented in my life. Y esto es difícil de poder en veces explicárselo a la iglesia. And sometimes it's difficult to explain to the church. Pero aquí hay dos mujeres. But here there's two women. La madre de Moisés, The mother of que Moses, es la madre biológica, who's the biological mother. y está la otra madre de Moisés, And then there's the other mother of Moses, hija de Faraón, daughter of the Pharaoh, que va a ser la madre que va a tomarlo en adopción. who will be the mother who takes them to in adoption. Dos mujeres. Two women. En la Biblia, In the Bible, la mujer es un prototipo de iglesia. the women is a prototype of a church. ¿Ok? Es prototipo de iglesia. Quédese conmigo. It's a prototype of a church. La iglesia The church ha dado a luz has gave birth a ciertos to Moisés. certain Moses. ¿Está conmigo? Are you with me? Ok, pero esa iglesia que ha dado a luz a cierto Moisés But that church that has gave birth to a certain Moses no tiene la capacidad de llevarlo al palacio. does not have the capacity to take him to the Jesus palace. Christ. Por lo tanto, Therefore, es importante que esa iglesia suelte a los hijos it's important for that church to release the children para que otro tipo de iglesia pueda tomar a ese hijo y revelarle su propósito y su destino. so that another type of church can reveal its purpose. Y esto es lo que ha ocurrido. And this is what has occurred. Mientras yo me quedo aquí porque mi abuelita cocinaba el pollo en el primer servicio que esta iglesia siempre tuvo. There's people who are stubborn and only want to stay in the church where their grandparents initiated, Pero no estás desarrollándote. but you're not developing. Por lo tanto, debes entender que Dios siempre, cuando tú te desprendes, Dios siempre va a tomar otro tipo de mujer para poder llevarte al palacio y cumplir tu propósito y tu destino. This is why when you detach, God will use another woman to take you to your purpose and destiny. Es un tema bastante controversial, It's a very controversial topic, pero es muy but importante it's very important porque solo se vive una vez en la vida. because we only live once. Y si yo siempre estoy agarrado de donde Dios antes estuvo, And if I keep clinging on to where God used to be, nunca me voy a poder conectar a donde Dios está. I will never be able to connect where God is at. Y no estoy menospreciando a nadie, And I'm not belittling anyone, pero es un principio importante. but it's an important principle. Entonces, cuando yo miro esto, So when I see this, miro que es importante poder desprenderse para conectarse. I notice that it's important to detach in order to connect. Otra cosa y termino. Another thing, and I end this. Mire, esto es parte de nuestro metamorfosis. This is part of our metamorphosis. Esto es parte de nuestro metamorfosis. This is part of our metamorphosis. Yo no puedo volar, I can't fly desear volar or desiring to fly y querer regresar otra vez, arrastrarme donde antes estaba. and then go back crawling to where I used to be. Por eso se cerró el Mar Rojo. This is why the Red Sea was closed. No lo dejaron abierto, hermano. They didn't leave it open. Lo cerraron. They closed it. Dios no tanto se lo cerró a los egipcios, se lo cerró a Israel. It's not that God closed it for the Egyptian. He closed it for the Israelites. Porque hay lugares donde Dios te prohíbe regresar. Because there's Jesus. places where God prohibits you to go back. Yo no puedo regresar de donde Dios me sacó. I can't go back to where God pulled me out of. Porque yo ya no pertenezco en ciertos ambientes o regiones. Because I don't belong to certain Y si voy a regresar, and if I do go back, van a ver el milagro como Dios me tomó como oruga y me hizo en mariposa. and they will see the miracle that how God took me from a caterpillar to a butterfly. Now check this out. I'm done.
Oh, miran esto, ya Yo ya acabé. acabé. Alguien en los medios sociales diga un fuerte amén a esa palabra. Anyone on social media say amen to that word. Y me llamó la atención. And it comes to my attention. Y esto tiene mucho, pero vamos a terminar. And this has a lot, but we'll end. Que en la vida de Moisés That in Moses' life, hubo una persona there was one person muy especial en su vida. very special in his life. We all need this person in our lives. Todos necesitamos esta persona en nuestra vida. Todos necesitamos una Miriam en nuestra vida. We all need a Miriam in our lives. El hermano Chequecito se casó con ella. Brother Ezekiel married one. Pero todos necesitamos una Miriam en nuestra vida. But we all need a Miriam ¿Ok? in our lives. Esto es importantísimo. It's important Porque si tú te das cuenta en la historia, because if you look at the story, Miriam Miriam fue la que estaba en la orilla del río. ¿De dónde? was the one that was on the edge of the river. ¿De dónde? From where? Del río. Of the river. Estaba en la orilla del río. She was on the edge of the river. Miriam vio a Moisés irse. She saw Moses leave. Se preocupó por Moisés cuando se fue. She worried for Moses when he left. Por eso ella estaba preocupada, era su hermana y decía, oye, mi hermano Moisés, bueno, no le decía Moisés porque no sabía ni su nombre, pero decía, mi bebé, mi hermanito se fue, se lo llevó el río. She watched closely as she worried as the river took him away. Todos necesitan una Miriam que se preocupa por tu situación, que ora con un corazón sincero y honestidad por ti. We all need a Miriam who worries wholeheartedly and prays for us. Pero cuando vemos que Moisés es llevado al palacio, Then when we see when Moses is taken to the palace, ya no sabemos nada de Miriam. we no longer know nothing about Miriam. Pasan 40 años 40 years go by y nadie sabe nada de Miriam. and no one knows anything about Miriam. Aquella jovencita que estaba así al lado del río, nadie sabe nada de ella. That little young lady who was watching over the river. Y cuando Dios toma a Moisés And when God takes Moses, y dice la Biblia que lo saca de allí, and the word of God says that he takes them out of there, después regresa otra vez por la iglesia, then he goes back for the church. regresa por el pueblo, He goes back for his people. saca a Israel de Egipto. He removes Israel from Egypt. Van y cruzan el mar rojo, se abre y cruzan el mar. They cross the Red Sea. It's opened up and they cross. El mar se cierra y ahoga a todos los egipcios. The Red Sea closes and drowns all the Egyptians. Allí aparece Miriam otra vez. And then there shows up Miriam again. Y dice la Biblia que Miriam ahora agarra el pandero And it says that Miriam now takes the y empezó a tambourine danzar. and starts dancing. Y las mujeres le seguían. And the women followed Y her. ella está haciendo fiesta. And she's celebrating. ¿Por qué? Why? Porque los que primero vieron batallar en tu vida Because those who saw you battle in your life son los únicos calificados de celebrar contigo tu victoria. are the only ones Jesus Christ. qualified to celebrate your victory. Los que estuvieron en el río viéndote sufrir Those who saw you in the rivers suffering son los que están a la orilla del mar celebrando, hermano, la derrota de tus enemigos. are alongside you celebrating your enemy's defeats. Entonces Miriam So Miriam, tomó el pandero she takes the y tambourine empezó a celebrar, and she starts celebrating porque ahora ya no miraba a un niño en un capullo. because now she didn't see a little boy in a cocoon. Ahora miraba a un hombre llamado Moisés y su propósito en la tierra era ser el libertador de todo el pueblo. She now sees a man called Moses whose purpose is to be liberated. Así es que en este tiempo So in this time, Dios está hablándole a su iglesia. God is speaking to his church. Te están transformando. He's transforming you. Help me out, worship team. I'm done. Están transformando tu vida. He's transforming your life. Están haciendo un metamorfosis en ti. He's making a metamorphosis in you. Dios está haciendo algo contigo que tú nunca pudieras hacer por ti mismo. God is doing something with you that you cannot do alone. Confía en el Señor. Trust in God. Sométete al proceso de la limitación. Submit to the process. David dijo, David said, no he visto un justo desamparado, I haven't seen a just person ni a un justo que pida y mendigue pan. or a justice person
person who's a beggar, porque todo Dios lo va a proveer. because God will provide for Y everything. en el reino de Dios And in the kingdom of God, siempre terminarás más grande que como empezaste. you will always end up greater than how you started. Así es que mueva sus alas ahí en su casa. So Vamos. lift up and move your wings. Usted que está en el auditorio, mueva sus alas, voltéese un poco. In your home, in the auditorium, go ahead and turn and Alaba en medio de tu limitación. worship in the middle of your limitation. Celebra en medio de tu limitación. Celebrate in the middle of your Da limitation. gritos de júbilo en medio de tu limitación. Give a shout of jubilee in Porque your middle Dios of your está limitation. trayendo un metamorfosis en tu vida. Because God is bringing a metamorphosis in your life. Hay algo nuevo que está naciendo dentro de ti. Something new is being born in you. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida en esta There mañana. is something that God is doing in your life this morning. Levanta tus manos donde estás. Lift up your hands where you're at. Viene un tiempo nuevo. A new time is coming. I'm going to say it one more time. Lo voy a decir una vez más. There is a new season approaching. Viene una nueva temporada. There is a time where limitation is over. Ahí viene un tiempo donde la limitación se acaba. Escuche lo que estoy diciendo. La limitación se va a terminar. Listen to what I'm saying. Limitation is about to end. Tu espacio pequeño será roto a ser un espacio Your grande. small space will be broken to become a big space. La cáscara no podrá aguantar, hermano, el alateo de tu vida. The cocoon cannot hold you, your life purpose. No va a poder resistir tu propósito. He will not be able to resist your purpose. Prepárate. Prepare yourself. Un nuevo tiempo se aproxima. A new time is coming. Dios está cambiando vidas, God is changing lives, transformando vidas, transforming lives, dándole a una familia entera una nueva esperanza. giving a whole family new hope. Estamos viviendo tiempos de victoria y de triunfo. We are living times of a triumph. Prepárese, Prepare yourself, porque los mejores días de tu vida están por venir. because your better days are about to come. Ahí donde estás, levanta tus manos. Where you're at, lift up your hands. Vamos, levanta tus manos. Come on, lift up your hands.